Bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Lo que la India me enseñó, Crónicas Yógicas. Su autora, Ana Albors, la tenemos aquí. Gracias, Ana, por venir. Y tiene ilustraciones de Eli Martínez, a la que no tengo el gusto de conocer, pero que son muy bonitas ilustraciones. Nos acompaña también Josep Carles Laínez. Gracias, Josep Carles. Ana, por decir algo muy breve sobre ella, es traductora, viajera y gran conocedora de las filosofías orientales. Ha vivido años en el norte de la India y eso se nota y mucho a la hora de leer el libro. No es el típico viaje de unos días y de alguien que está unas vacaciones y escribe un libro. Se nota que Ana conoce la India en profundidad. Bueno, por mi parte, nada más que deciros que si queréis comprar el libro, al final de la presentación, Ana os lo podrá firmar. Muchas gracias a todos y bueno, pues cuando queráis, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por vuestra presencia aquí en este centro de Valencia, en esta librería Patagonia que ha tenido la bondad de acogernos. Yo conocí a Ana hace 7 años en Dubái, cuando ella volvía de la India y yo volvía de Japón. Bueno, esto es un cuento. Esto es un cuento y esto es lo que no os vais a encontrar en el libro. En el libro no hay cuentos, en el libro hay vida. Cuando Ana me comentó que si podía, me apetecería presentarle su libro, le dije que por supuesto. Yo soy lector de aquello que le gustaba. Voy a citar a los escritores rumanos en esta breve introducción. Uno es Emil Cioran. Bueno, Emil Cioran era un lector de literatura del bien. Leía biografías, leía autobiografías, leía memorias, leía diarios. Y yo no sé si por querer parecerme a él, pues más o menos he hecho lo mismo. Y eso que anteayer presenté una novela, pero bueno, soy un hombre que le gusta sobre todo este tipo de literatura. Así que cuando Ana me dijo, podría presentar o acompañarla, más que presentar, acompañarla en su presentación y vi lo que era el libro, pues me encantó. Y tanto ella como yo os desvelaremos un poco ahora qué hay en el libro. Diario sobre la India, porque hay tantas cosas en lo que la India me enseñó, crónicas yógicas, hay tantas cosas que decir que es un diario te quedas corto. Decir que es una síntesis de la doctrina yógica en píldoras te quedas corto. Decir que es un libro de viajes, que también lo es, por supuesto, te quedas corto. Hay una gran variedad. Yo para decir 4 palabras con sentido, esta tarde yo me he retrotraído a mis lecturas sobre la India, porque claro, tocados por la India yo creo que todos lo hemos estado, tanto por lo que es la India maravillosa, la India milenaria, la India de la espiritualidad, la India de los Beatles, la India de los hippies. Por ello todos hemos estado tocados en algún momento y hemos hecho nuestras lecturas. El segundo escritor rumano, el diario íntimo de la India, que escribió Mircea Eliade, una de las grandes figuras de la cultura del siglo XX mundiales. Posteriormente leí también de uno de los grandes figuras del movimiento por la conciencia de Krishna, más conocidos por Hare Krishna popularmente, Yoganandana Swami, su diario de Govardhana, que tal vez nos comente algo ahora Ana del lugar. Y luego, en un momento determinado de mi vida, me interesó esa fusión que se da en un hombre como Henri Leceau, que era católico, monje católico, pero que se fue a la India y se hizo sannyasi. Entonces esto eran mis pequeñas lecturas en ese momento en el que todo el mundo todo el mundo pasa por una fase en la que le gusta la India, le atrae la India. Ahora bien, en Ana no se quedó en una fase que le atrae la India, no, en Ana es una constancia y en una conciencia. Nosotros pasamos por la India, pero ella permanece. Y eso es lo importante, porque viene a traernos un saber que no es teórico, que no es de lecturas, que no es de un momento determinado de tu juventud o de tu prejuventud, sino que se ha ido fundamentando en diferentes momentos de su trayectoria. La India, que les voy a contar yo, que les va a contar ella de la bibliografía que podemos encontrar, si ya en español es abundante
Si contamos francés o inglés, eso se hace eterno. Y con alegría se ha de saludar este libro por lo que les vamos a ir relatando, por lo que les vamos a ir desvelando de él en este acto. Es un libro, como decía, rico, es un libro plural, es un libro lleno de géneros, y eso es también lo que me ha encantado. Creo que se puede utilizar aquí lo que comentó, estábamos hablando antes de venir a la librería, lo que comentó una vez Fernando Sánchez Dragó, también otro enamorado de la India y de Benarés y del Ganges, y también desde su juventud, y que siempre fue algo recurrente en él. Pues bueno, él hablaba de un libro sin género como un libro degenerado, lo decía un poco de coña. Bueno, se puede utilizar también para esta obra de él. Yo no me voy a enrollar aquí más, no voy a hacer las típicas presentaciones que hacíamos hace 30 años, soltar un rollo personal de 20 minutos, sino que cedo la palabra a Ana, y luego sí que quiero que haya un intercambio de preguntas que a mí me ha suscitado el libro, y por supuesto abriremos también al resto del público para que se vaya incorporando cuando lo desee. Gracias. Bueno. Pues nada, yo también quiero agradecer en primer lugar a todos los asistentes que hayáis venido hoy y que me estéis acompañando aquí. Gracias también a Ángel y a la librería Patagonia por ceder el espacio, y gracias a Josep Carles por acompañarme. Para mí es un honor que me esté acompañando un escritor que tiene una gran obra literaria, artística y de investigación, así que para mí será un placer pues conversar sobre la India, y con vosotros también espero que hagáis cualquier pregunta que os surja a lo largo de la charla o al final. Y bueno, como algunos de vosotros ya sabéis, este libro va de un viaje, el viaje del yoga. Es un viaje por la India del yoga, pero bueno, a lo largo de ese viaje me encontraré con muchas otras Indias que están narradas en el libro. Y ese viaje empieza en Rishikesh, que es la capital mundial del yoga ahora mismo. Pero bueno, antes de los años 60, Rishikesh era un pueblito a las faldas de los Himalayas y a orillas del río Ganges, en el norte de la India. Y hasta que en los años 60, pues los Beatles se fueron allí a instalarse en un ashram y a profundizar en la meditación, a aprender de su gurú hindú. Entonces, pues este pueblo de repente se hizo conocido mundialmente, y hasta que empezaron a proliferar las escuelas de yoga, buenas, no tan buenas, ashrams, ahí hay de todo, se ha vuelto muy turístico. La verdad que ha perdido un poco esa esencia de los años 60, pero sigue teniendo muy buena energía, y ahí inicié mi búsqueda de enseñanzas yógicas como todavía novata, ¿no?, de toda la sabiduría que tenía la India, pues a dónde iba, a lo más conocido, y desde ahí ya empecé a recorrer más partes de la India. Así que si os parece vamos a iniciar el viaje en Rishikesh con un corto vídeo introductorio. Y empezamos, ¿no?, el viaje en la capital mundial del yoga. Sí. Es Víctor, sí. Estamos así. Mira qué bonita. Sí.
Esa es Ana. No, todavía no. Ay, sí, era. No, simplemente pues que esto es Rishikesh y nada, que ahí empezó el viaje, ahí empezó la aventura, que es de la que vamos a hablar Ahí empezó la ahora. aventura en 2014. No, en 2014 fue mi primer viaje a la India en plan más mochilero turista. Estuve casi un mes por la zona del Rajasthan, que es una zona bastante turística de la India, recorriéndola. Pero ahí tuve un primer contacto con el yoga porque yo ya era practicante de yoga y fui a una clase, pero ya en 2017 fue cuando ya me fui directamente a aprender yoga y empecé en Dharamsala, realmente no empezó en Rishikesh. Mi primera formación la hice en Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama, más al norte. Y en 2019 ya decidí, de 2017 a 2019 hubo algún que otro viaje y en 2019 ya quise irme 3 meses y esos 3 meses se convirtieron en 4 años. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que a la India te llevó el yoga, no un descubrimiento espiritual, sino la práctica de una
A quedarme allí más tiempo y vivir, sí, fue el yoga. A viajar a la India siempre había sentido mucha curiosidad por conocer ese país y fue lo que me llevó en 2014 el ir. Y de hecho los últimos días yo pensaba, estaba muy saturada en Delhi, que es una ciudad muy impactante, y yo me quería ir, pero cuando subí al avión dije, yo aquí tengo que volver, seguro, ya noté esa conexión y ya, pues sí, ya luego lo que me hizo volver y volver fue el yoga. ¿Dirías que hay más espiritualidad en la India que en el Vaticano, que en el estado de Utah, el corazón del mormonismo, que en Arabia Saudí, con las ciudades del profeta? Bueno, Es decir, o la India vive de rentas, de todo. Decir que hay más espiritualidad en un lugar a otro es algo que creo que no tengo el poder, la potestad de decir, ¿no? Pero sí que puedo decir que en la India se vive la espiritualidad en cada rincón, se percibe, que también mueve muchísimos millones de rupias al año, eso también, y también hay un negocio detrás de esa espiritualidad, pero es verdad que está mucho más desarrollado el lado espiritual que al menos aquí en Occidente, y esa parte a mí también me enganchó de la India, independientemente de la religión. Yo hablo de prácticas más espirituales, de conectar, ¿no?, con esa parte más interna nuestra y no estar tan, a lo mejor, enfocados hacia afuera, hacia lo externo y hacia ese distraer la mente. Y allí sí que se puede vivir en cada rincón, y es de hecho una cosa que echo mucho de menos aquí, porque aquí no se percibe. Y la puedes vivir de manera individual, que no hace falta que te unas a una comunidad. Exacto, la puedes vivir de manera individual, claro que sí, con tus prácticas, sí, porque para mí, lo vuelvo a decir, la espiritualidad va más allá de la religión, y con tus prácticas de meditación puedes conectar con esa parte más espiritual, sí. Has dicho que en 2019 te ibas para 3 meses, pero te quedaste 4 años. O sea que la pandemia entera te la pasaste en la India. Sí, ¿Y sí. cómo fue aquello? Pues para mí un regalo. ¿Allá? Sí. Yo lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida, porque me pilló en la India rural. Está claro que la India es un continente, se llama el subcontinente asiático por algo, ¿no? Es enorme y se viviría de diferentes formas, sobre todo en las capitales fue duro. Pero yo estaba en la India rural, estaba en Rishikesh, porque en ese momento yo estaba traduciendo formaciones de yoga para hispanohablantes, y bueno, pues los primeros días fue como mucha desinformación, mucho pánico, los grupos de extranjeros, pues las embajadas diciéndonos que nos fuésemos, que no se responsabilizaban si nos quedábamos sin comida, bueno, fue un caos. Pero yo decidí quedarme porque yo ya estaba instalada allí, llevaba 1 año viviendo en India, entonces yo no estaba de turista, tenía mi casa y no me quería ir, estaba bien. Y hablé con mi familia, ellos me dijeron quédate, y para mí, cuando tomé esa decisión, descansé y fue maravilloso, porque los extranjeros se fueron, se quedaron muy pocos extranjeros, y pues empecé a interactuar más con la gente local, a vivir la India rural de verdad, no turística, y a formar parte de sus costumbres, de sus tradiciones, a entender más la idiosincrasia de la India, porque la India es otro mundo, yo siempre lo digo, vivimos en un mundo, subes a un avión y aterrizas en otro. Y entonces comprender esa idiosincrasia pues lleva su tiempo, y el vivir allí y el poder tener la oportunidad durante la pandemia de llevar una vida más calmada, de India rural, y conocer todo eso, pues entendí más al pueblo hindú y me enamoró. Bueno, ya estaba enamorada antes, pero... Yo no sé si puedo introducir
Los amigos que nos acompañan, si pueden venir, si pueden introducir preguntas o si quieres que... Bueno, al final, si estáis- si al final, alguien quiere ¿prefieres? hacer... Sí, yo creo que al final podemos dejarlo Esa para la parte de- O sea, tu viaje a la India fue, te plantas ahí y ya está. Y a ver qué viene, qué... No, yo iba un poco preparada de lo que quería hacer, sí, de un curso aquí, un curso allá, tal. Pero bueno, una vez estás allí ya... ¿Y qué sí, buscas? sí, ¿Buscas a un maestro? ¿Buscas un grupo? ¿Buscas un...? busco maestros buenos, porque yo quería entender la filosofía del yoga. Yo ya había comprado ciertos libros, leído ciertos libros sobre filosofía porque iba más allá de lo físico, quería entender más y no lograba entenderlo bien. Entonces yo me fui en la búsqueda de maestros y no es fácil porque, por ejemplo, en Mucho Rishikesh charlatán. sí hay mucho, entonces, pero bueno, como no tenía prisa, no iba para una semana y yo cuando me propongo algo lo consigo, pues preguntando aquí y allá, di con un par de charlatanes, pero al final di con los maestros que quería, sí. Y eso te lleva también a gente que está en la misma búsqueda, que te recomienda otros lugares de India, no solamente Rishikesh, y ahí se va creando ese viaje y te das cuenta de que hay tanto por descubrir y por aprender que no te quieres ir, que es que 3 meses es nada. ¿Y qué práctica se sigue con un maestro? ¿Qué práctica? ¿Solamente el yoga? ¿Hay también clases teóricas? Sí, hay... Bueno, en la filosofía del yoga... Sí, ¿cómo te formas tú? existen- Pues bueno, están los típicos cursos comprimidos, ¿no? de formaciones de yoga para extranjeros, pero luego yo sobre todo me formé yendo a diario durante todo el tiempo que viví allí, depende de la ciudad en la que estaba, me iba a diario a practicar con maestros buenos de los que había escuchado y o practicaba yoga físico o aprendía meditación o iba a charlas de índole espiritual, filosófica, en la que se crea un debate, que son satsangs, o iba a kirtans, que es donde la gente se reúne para cantar mantras. Se practican las 4 sendas del yoga que se conocen en la filosofía del yoga. Aquí se practica el yoga más físico o mental, la meditación, pero allí se practica el yoga devocional, el yoga del discernimiento, que es en este tipo de charlas, de autoindagación, el yoga pues del karma yoga, de esa acción desinteresada por los demás. Entonces, al final, todas esas sendas se entrelazan y se viven mucho en la India. Y yo pues iba así, buscando, y cada maestro te aporta algo. Yo estoy hecha, todos los conocimientos que he adquirido y que transmito a los alumnos, estoy hecha de pedacitos de mis maestros. ¿Hay apego al maestro al cabo de un tiempo? Sí, sí que lo hay. ¿Y es algo Sí. que sabe prescindir, de lo que sabe prescindir? Cuando te falla, se echa de menos. De hecho, tengo un maestro que se ha ido a vivir a Estados Unidos y, pues bueno, cuando he ido a India y no está él, pues se echa de menos. Un vacío, ¿no? Sí. Durante 10 años, y ahora ya vamos al tema, bueno, todo es tema, pero vamos a y casi la mitad de ellos viviendo en la India, después de 10 años, tienes tiempos para escribir todo tipo de reflexiones, de experiencias, de notas de diario, pero ¿cómo solidifica en ti, cómo se va haciendo cosa en ti la idea de decir, esto tiene que ir a un libro, a un libro, no a varios libros Sí. más pequeñitos para aislarlos? Porque como ya les he comentado, aquí hay una riqueza de temas, que no es solo una cosa, son muchos en ello. Podría dar, por lo menos para 2 le daba, Sí, pero ha sí. querido para dos conjuntarlo. Lo he unido todas, no me queda, Sí, no me sí. queda más para escribir, sí. Pues bueno, por un lado se unió mis pasiones, que es el yoga, viajar y escribir. Y por otro, eso unido al viaje que hice y al vivir en la India, yo sentía que eso debía de compartirlo. Sentía el deber también como practicante y profesora de yoga de transmitir a Occidente cómo se vive el yoga allí y qué es realmente el yoga. Porque
hace 20 años el yoga era para 4 raros, 4 hierbas y parecía una secta. Ahora todos practican yoga. El yoga está en cada rincón. Retiros de yoga todos los fines de semana. Aquí, dices, en Europa. En Europa, en Occidente. Pero ¿sabe realmente la gente qué es el yoga? ¿Sabe sus raíces? ¿Sabe esa filosofía que hay detrás de toda esa parte física? Creo que se ha desvirtuado mucho en Occidente. Se han quedado con una parte mínima de lo que es el yoga. Y yo, al haber ido en la búsqueda y haber conocido lo que es, pues sentía ese deber de transmitirlo, porque me da pena, ¿no? Que no se conozca todo lo que hay ahí. Y eso, pues sí, además me gusta viajar, escribir y pues ahí se unió todo. Y sí que también el impulso fue un máster que hice en periodismo de viajes, que fue como un poco, me dio las herramientas para armar el libro. Yo tenía mucha cosa ahí, pero no sabía cómo tal, y al final pues apareció mi hijo. Crónicas guiónicas. Pero eso ha sido, sí, así. ¿Y la experiencia no tan buena en la India? Porque tú hablas, te preguntabas si la India no vivía de rentas espirituales un poco. Es decir, le han hecho mucha propaganda en Occidente a lo largo del tiempo. Pero también en alguno de los fragmentos sobre tu experiencia allí hablas del miedo que te producía ir sola por la noche, que tratabas de no volver más allá de las 10 de la noche a tu casa, del número de violaciones que hay. ¿La mujer es considerada una persona de segunda categoría a pesar de esa espiritualidad que emana? A ver, la India al final, bueno, es un país que es un continente. No, son 1.500 millones, ¿no? Sí, es el país más poblado del mundo, claro. Más de 1.400 millones de habitantes, y además sigue porque los indios les gustan las familias numerosas, forma parte de su cultura, y es un país pues multidimensional y al final es de contrastes. Y bueno, pues tiene cosas muy buenas. Bueno, a nivel paisajístico te puedes encontrar desde cumbres nevadas y hasta playas selváticas y desiertos, y también está ese contraste de pues una pobreza extrema con un lujo máximo, o en las zonas rurales de vivir como hace 100 años, en las urbes pues están a la vanguardia también de la tecnología, de la informática. Entonces lo que vengo a decir que es un país de muchos contrastes, que al final está esa parte también negativa, que yo no dejo de ser crítica también en el libro, porque a mí la India me ha enamorado. No, sí, por eso lo he comentado. Sí, pero también, sí. Entonces, pues sí, la mujer todavía hay mucho trabajo por hacer. Es una sociedad muy machista, una cultura machista, y bueno, pues en la India rural sí que todavía los derechos de la mujer dejan mucho que desear. Es verdad que cada vez hay más movimiento por la lucha, ¿no? Y no es lo mismo una mujer nacida en una capital que una nacida en la India rural, que seguramente ni ha ido al colegio o muy poco, y luego ya a los 18 su padre la casa, que depende de un hombre desde que nace hasta que muere, primero del padre y luego del hombre con el que la casan, porque se va a vivir a la casa de la familia de su marido. Y sí, es verdad que está en desigualdad con el hombre. Y el sistema de castas, por ejemplo... Sí, te iba a preguntar también por él. Sí. ¿Sigue vivo? ¿Es una manera? Está como prohibido. Exactamente. Pero sigue vivo, sí. En la India rural sigue vivo, sí. Cada vez menos. ¿Y qué significa eso para quien no lo conoce? ¿Qué quiere decir bueno, eso? Al final... ¿Que si hablas con alguien no te habla contigo? Al final el sistema de castas es un sistema, ¿no?, antiguo de estratificación social. Sí, pero que se percibe, es algo que percibes tú. Yo percibo por hablar con la gente que me lo cuenta, por los locales, sí. Y sí, también se percibe, pues por ejemplo está la casta, bueno, porque meternos en el tema de castas es muy complicado, porque hay subcastas, yo no soy tampoco entendida en el tema, pero la casta de los Dalits, los intocables, es la casta más baja, y
sí que se percibe. Por ejemplo, hay niños que no tienen acceso a la educación por pertenecer a esa casta. Y pues eso sí que es una lástima. De hecho, yo colaboro con una ONG que lo que trata es de escolarizar. Bueno, él ha creado escuelas para estos niños que puedan acceder después a las escuelas del gobierno, pero así y todo hay todavía mucho rechazo. En eso ya se puede ver, pero sí todavía persiste, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay mucho cambio, pero todo lleva su tiempo. Claro. Lo que según tengo entendido era en la casta de los intocables, donde las conversiones al cristianismo eran mayores, claro. Eran los desheredados de la tierra y, pues eso no lo sabía. y por tanto, claro, eran los que estaban ahí. Una cuestión. Sí. Dado lo que has comentado de la mujer, ¿le es más fácil a un hombre occidental acceder al conocimiento, a un maestro, que a una mujer? Si va un compañero tuyo, ¿puede ser más fácil que a él le hagan caso que a ti? ¿O crees que a un determinado nivel de, digamos, vibración, la diferencia sexual se borra? Sí que es cierto que allí los maestros son hombres. Quiero decir, mujeres, ahora están empezando mujeres indias a formarse en yoga y tal, pero como practicante occidental, el ir allí en la búsqueda, creo que se puede acceder fácilmente tanto si eres hombre como que eres mujer, al menos mi experiencia. Tanto mejor. Sí. Por cierto, ¿has conocido algún converso al hinduismo? Porque según tengo entendido, también te hago preguntas que desconozco, Alain de Nielou, un sabio francés, se convirtió al hinduismo y con la característica, porque él era un apasionado del paganismo, entonces llegó a la conclusión de que el paganismo estaba muerto en Europa y donde se vivía el paganismo indoeuropeo era en la India, con lo cual se hizo hindú, pero se hizo hindú sabiendo que como era converso y encima había nacido fuera de la India, pertenecía a la última de las castas. Pero sí que comentaba que eso no le fue ningún problema, no sé si por ser occidental o porque era así, para acceder a todo tipo de conocimientos, para formarse y para ser uno de los grandes hinduistas europeos. Yo he conocido a europeos que se han quedado a vivir allí, que viven en ashrams, que son centros espirituales y que están muy metidos en la práctica. Quizá no hace falta dar un paso tan radical como... Yo creo que el convertirse al hinduismo, no sé, creo que la religión hindú es como muy libre y no hace falta convertirse. Quiero decir, no hay que dar cuentas a nadie ni... Creo que lo practican los que viven allí, si les gusta, practican y al final se puede decir que son hindúes, o sea que, practican el hinduismo. No hay pero un obispo no sé. que te confirme No. como tal. Y bueno, ya que estamos en la librería Patagonia, es una librería de viajes, cuéntanos estos viajes que vas condensando en el libro. Bueno, pues al final el libro consta de 10 crónicas viajeras, yógicas, periodísticas y sí, son viajes, o sea, cada crónica es una historia de principio a fin, pero todas ellas tienen el hilo conductor que es la búsqueda de enseñanzas yógicas, pero algunas crónicas son más, digamos, introspectivas, más yoga, y otras son más aventureras y más viaje. Y entre esos viajes pues hice algún que otro viaje único para documentarlas. Por ejemplo, me fui con uno de mis maestros, mi principal maestro, Venu. Él era maestro mío de filosofía, entonces él me acompañó a los Altos Himalayas a buscar a sadhus. Los sadhus son ascetas hindúes que se desprenden de todo lo mundano para enfocarse en su camino espiritual, y los hay por toda la India, pero yo quería encontrar a los más auténticos, digamos, los más puros, porque los que están entre la sociedad pues al final están un poco malvados, digamos, porque buscan un poco también recibir dinero de la gente, donaciones, y están los que se meten en cuevas en los Himalayas y quieren pues un poco apartarse de todo y enfocarse en sus prácticas. También es muy complejo, hay muchísimas
linajes de sadhus y cada uno tienen unas prácticas distintas, pero yo me fui con él. Él había vivido años en los Altos Himalayas y conocí a algunos sadhus y me llevó a entrevistarles. Él me hacía de traductor y bueno, eso está en el libro, porque en el libro hay códigos QR que se puede ver un poco pues mis viajes o entrevistas a maestros míos o entrevistas a los sadhus. Y bueno, pues ese viaje fue único, sin Venu no lo podría haber hecho nunca. Luego también fui al templo, yo quería vivir de pleno el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, que es el que más se vive a lo largo y ancho de la India. Y quería ir al templo más alto de Shiva, porque Shiva es uno de los dioses hindús que representa la consciencia, representa el primer yogi, ¿no? Es como el dios del yoga, digamos. Entonces yo quería ir a ese templo y nos fuimos también en moto en una Royal Enfield a los Altos de Himalaya. El templo está casi a 4.000 metros de altura y hicimos un peregrinaje y también fue único porque yo creo que yo era la única extranjera, la única blanca allí y fue muy intenso para mí esa peregrinación. Fue dura, pero ahora la recuerdo como algo muy especial, ¿no? O sea, lo recomiendo hacerlo, pero sí que fue muy único. Además nos cogió una tormenta muy fuerte una vez arriba y bueno, pues toda una aventura. También me fui a la zona de Ladakh, que es una zona que linda con el Tíbet y con Pakistán. Es una zona un poco de controversia porque India con Pakistán y con China tiene ahí... Entonces allí es como estar en otro mundo, es un paisaje lunar con lagos a 4.000 metros de altura, lleno de monasterios budistas. Yo quería un poco también conocer ese Jnana Yoga, el yoga más del discernimiento, del estudio de textos antiguos, del trabajar la mente, y quería pues, ver cómo viven los monjes allí. Y bueno, pues también fue una aventura. Allí pues hay mucha presencia militar también porque es una zona así un poco de conflicto. Y bueno, pues todo eso narro en el libro, esos viajes así que para mí han sido únicos. ¿Hay algún momento irrepetible? Todos. De hecho, yo vuelvo... ¿Y todos son recomendables? Todos. Y yo vuelvo y vuelvo a la India y cada viaje es único. Aunque vuelva al mismo sitio, vivo otra India, conozco otra India, cada vez me impacta, cada vez me enseña y sí, así es. Creo que si alguien quiere preguntar, tiene curiosidad por algo. Yo la curiosidad es cómo te has entendido. O sea, he leído, sé que hablas alemán y inglés, Sí. pero el hindú... El hindú no. El hindú Tela. intenté aprenderlo, pero sé más sánscrito que hindú. Claro. Por el yoga, el sánscrito, la verdad que al Pues final... digo que... Pues en inglés. Sí, o sea, es un país en donde el inglés está muy metido, o sea... Sí, de sí, la y época. no, sí, Ah, no. Bueno, lo que has Si dicho... te vas a las zonas rurales, allí Rurales habla no, inglés nadie. Delhi... Pero te entiendes, al final está el lenguaje del alma y te entiendes. Sí. Con las cosas básicas te entiendes. Sí. Pero bueno, sí, al final en mis viajes con el inglés. básicos. Y tú vas, por ejemplo, al retiro de yoga, bueno, cualquier mujer extranjera, y hay mujeres también que sean de allí de India, en un retiro, por ejemplo. Sí, cada yoga? vez hay más, sí. ¿Y qué son? ¿Mujeres jóvenes o mayores? Jóvenes y sí, De muy indias. India, sí, y con De las una ciudades. vida, ¿O de los pueblos? Bueno, no, sé. más de las ciudades, sí, de los pueblos no tanto. Bueno, de Rishikesh, por ejemplo, que al final Rishikesh es un pueblo y de las montañas que bajan chicas a Rishikesh, cada vez hay más, sí, que se forman en temas de yoga. Y voy a ver cómo aquí, Está cambiando mucho ¿escuelas todo. de yoga para las chicas de allí o no? ¿Cómo? En cualquier ciudad de India, tú sabes Sí. si puede haber
escuelas de yoga como aquí, no son como aquí. Sí, sí que Tienen hay. las chicas Sí. o las señoras y Sí, tal. sí, 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 sí. Hay practicantes mujeres. Sí que es verdad que los maestros hay más hombres, pero Bueno, sí, eso es impensable que haya muchas maestras. poco a poco. Eso. Y en la pandemia, Mm. ¿viste morir mucha gente? ¿Hubo problemas? ¿O allí no murió nadie? ¿No pasó nada? a ver, ¿Vacunaron? ¿No vacunaron? En las capitales, pues, No, digo en los pueblos. Yo lo viví, yo realmente lo que estaba pasando aquí, yo estaba viviendo otra realidad. Yo salía todos los días a pasear, a hacer mis compras, a hablar con el vecindario, sí que teníamos ese confinamiento, pero al final era distinto porque en la India, ten en cuenta que hay muchísima gente que vive en la calle, entonces no se puede hacer un confinamiento tan estricto. Y yo cuando salía, las calles yo las veía como, pues a lo mejor un pueblo de aquí. ¿Pero murió gente o no murió Claro gente? que murió, sí, pero pues nada, al menos en mi zona, nada exagerado, ni, sí, todo bien, todo estaba bien. Al principio de la conversación habéis mencionado la espiritualidad, que has comentado que se vive ahí realmente. Sí. Mi pregunta es, si esta espiritualidad para ti está vinculada con el yoga, y si no, ¿cuál es el valor añadido que tú has encontrado en tu estancia a lo largo del tiempo? Es una pregunta un poco personal, me imagino que no, pero ¿cuál es el valor añadido espiritual para ti cuando estás en la India? Bueno, vinculado con el yoga sí que está la espiritualidad, porque al final uno de mis maestros dice que el yoga es la ciencia del alma. Al final, alma es espiritual y yo no concibo practicar yoga sin ser espiritual, porque entonces me quedaría en la parte física y pues eso es, pues sí, estiramientos o va bien para la salud, pero no. Entonces sí que está muy vinculado y de hecho está la práctica del Bhakti Yoga, es una de las sendas del yoga, que es la parte más devocional, que al final es, porque yog, la palabra, la raíz de yoga yog significa unión, pero es una unión del Atma, ¿no? Del ser individual con el Brahma, que es el ser más supremo, a través de el desarrollo de la consciencia. Eso es lo que significa yoga. Entonces, claro que está vinculado con la espiritualidad el yoga y el sendero del Bhakti Yoga es encontrar esa conexión a través de cantos de mantras, a través de pues, kirtans, que es cuando se canta los mantras en comunidad, a través de rituales que hacen a orillas del Ganges. Toda esa parte espiritual también roza con el yoga. Es parte de ellos, del hinduismo, de la cultura hindú, tampoco religión, sino cultura también, porque veneran al Ganges, por ejemplo, al río, a la naturaleza, pero sí que se entrelaza con el yoga. Y a mí, la segunda pregunta era que... Sí, es un poco más aún personal, porque no tiene que ver necesariamente con la cultura hindú o con el yoga, sino es más personal, de una espiritualidad un poco más universal, Exacto. a lo mejor existencial. Si Exacto. hablas de conciencia, Sí. me imagino que hay algo más allá, incluso metafísico, algo de esto un poco más esotérico, un poco más grande, más allá del yoga y del hinduismo. Yo creo que al final, pues sí, el yoga te enseña un poco a conectar con esa parte nuestra más íntima o más etérea o más que cada uno lo llama, o a buscar esa conexión con algo más, que para cada uno es algo diferente. Y bueno, allí aprendí eso. Es verdad que aquí en las clases de yoga pues no se vive igual, entonces pues sí, si me preguntas esa parte a mí personalmente que me aportó, pues sí, el aprender a conectar con esa parte, sí. Bueno. Sí. Que antes
viaje le he comentado y se ha sorprendido de que he leído más de 400 libros espirituales, místicos, de autoconocimiento, crecimiento interior, tiene muchas... Y hay dos maneras de enfocar esa mejora interior. Una es que aprendes y hay otra que es más radical y que cuesta más de digerir, y es la de que ya somos lo buscado, pero hay que dejar de creerse lo que no es verdad. O sea, tenemos que tirar a la basura todas las creencias falsas, todos los dogmas, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos limita, los que más limitantes, o el pesimismo y todo eso hay que quitarse. Para alcanzar la famosa iluminación. Hay quien cree que es a través de muchas vidas, la encarnación. O sea, hay muchas maneras de enfocarlo, por eso hay muchas religiones. También cada maestro tiene su método, su camino. Pero el que parece más lógico y más coherente es que una persona meditando encuentra su camino. Al principio sí que está una persona muy verde y un maestro le puede ayudar un poco, pero eso es el principio, porque el maestro ha tenido su camino. No puede haber dos caminos idénticos. Entonces llega un momento en que una persona se lo tiene que tomar en serio y meditar y encontrar su enfoque y su camino y no depender de nadie, porque... ¿Te has planteado alguna vez el tema de la iluminación? ¿O te parece demasiado grande el tema? Eso nos falta. A ver, yo sinceramente no busco iluminarme, yo busco calma mental, tener armonía, y a mí la práctica del yoga y de la meditación me ha cambiado la vida, sinceramente, en muchos niveles. Y lo que busco es eso, desarrollar mi conciencia para vivir de una forma más consciente de todo, conocerme más y poder encontrar esa ecuanimidad, esa calma y el vivir así. La iluminación, si llega, pues bienvenida sea, pero no, mi objetivo en la práctica de yoga no es eso. De hecho, pienso que si uno se obsesiona en eso, no hay que... Es que depende de cómo se defina la iluminación. Si la iluminación se define como estar tranquila y en paz... Ah, pues genial, pues sí que... Sí, al final, sí, se supone que la iluminación, el despertar de la conciencia es cuando ya todo lo demás, ¿no? Es como que te vuelves un poco más impasible ante todo y encuentras tu calma a pesar de todo lo externo. Pues por sí, eso he dicho busco que hay eso. dos caminos, Sí. que parece muy complicado, que es aprender, Sí. y el otro es más sencillo porque es dejar de creerte los límites, el pesimismo. Eso es más sencillo y claro, cuando te quitas esos bloqueos, pues tu esencia ya es paz. Sí. Ese es el enfoque. Pues sí. Lo que pasa es que los maestros normalmente tienen el punto débil de que les gusta tener seguidores, y para tener seguidores tienes que tener un método. Entonces suelen tener ese punto débil los maestros, que les gusta mucho decir, este método es el mío. Y hace falta estas condiciones, estos requisitos, eso ya no es paz incondicional, porque hay dos paz. Está la paz condicional. No hay que casarse con nadie, con ningún maestro ni con ningún dogma, simplemente encontrar lo que te vaya mejor a ti, claro, para encontrar tu calma mental y tu bienestar físico, tu bienestar, ¿no? Sí, exacto. Hay una lógica, y con esto termino, hay una lógica muy obvia, y es que la paz verdadera o es condicional o es incondicional. Si es incondicional, que es la verdadera, porque la condicional en cualquier momento se puede perder, eso no tiene valor. Entonces la incondicional, que sería la verdadera, no puede tener dogmas y un camino así muy exacto que suelen decir los maestros, que es una contradicción. Pues sí. Simplemente es una obviedad. Muy bien. No, tienes un... Bueno, pues nada. Si no hay más preguntas, sí, Ana, Carles, muchas gracias. Si alguien quiere que Ana le firme el libro, el gusto lo hará. Volvemos a